Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Restaurante Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso en línea directa, esta tercera emisión del noticiero de Sinaloa. Ya estamos aquí en la mesa de análisis. Saludo esta tarde-noche a Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y buenas noches al auditorio, listos para comenzar el programa. Aquí estamos listos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Saludo económico, amigos de la mesa, compañero de producción. Hello, estimado audiencia que nos escuchan. Hoy martes, casi viernes. Armando Ojeda, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, listo para empezar, compañero, con la mesa. Interesante el tema de esta noche. Mesa poblacional. Hoy vamos a hablar precisamente de esos 8,000 millones de habitantes. Se había dicho 15 de noviembre, de acuerdo a los cálculos. Hoy estamos llegando a esa cifra histórica. Hay que celebrar, hay que reflexionar, hay que revisar, ¿sí? Qué tan bueno y qué tan malo es que seamos tantos habitantes en el mundo, Jesús. Pues nació en Santo Domingo, idealmente, porque tampoco es que sea exactamente el niño 8,000 millones, sí, nacido en Santo Domingo. Yo siempre he preguntado, ¿no? ¿Cómo calculan eso? Es Una idea, es como simbólico. ¿no? Pues. Es un simbólico, sí, exactamente. Sí, claro. Pero bueno, es por también una conmemoración por el natalicio de este niño, sí, que viene a ponernos una reflexión, y yo creo que es en el marco de una reflexión sobre la sobrepoblación del mundo y la disparidad que existe entre algunas regiones del mundo que están superpobladas y otras que no tienen, digamos, poblaciones que en el futuro puedan como mantener las economías de las mismas. Es decir, hay muchas personas en el planeta, hay muchos nacimientos, sobre todo en la parte de África, pero desafortunadamente son regiones donde se está sobreexplotando los recursos naturales, donde no se está respetando los derechos elementales, donde no se están respetando los derechos de las infancias, y bueno, pues la verdad es que la sobrepoblación sí genera muchas consecuencias sociales y ambientales. Eso es, Juan. Bueno, sí hay sobrepoblación en algunas partes y en otras no. Algunos estudios indican que la parte de sustentabilidad todavía no llegamos a ese punto, que todavía nos falta bastante basado en los recursos que existen con la cantidad de población. Yo creo que este mes India supera a China como el país más poblado del mundo. O sea, este mes ya así lo predicen, incluso algunos dicen que ya los pasó. Se estaba estimando que para el próximo año, ¿no? Algunos que ya, que incluso que sí, ya. 1,400 millones. 1,400 contra 1,300 y tanto. Sí. Son creo que 20 o 30. Ahorita China es primero. Por 20 o 30 millones, no es por mucho, sí, pero son los países más poblados del mundo, pero va datos también para el optimismo. Vamos a seguir creciendo hasta el 2050 y de ahí parece ser que vamos a tener ya una tendencia hacia abajo, a empezar ya a descender la curva poblacional por muchos motivos y muchas circunstancias. También ya estamos creciendo más despacio, esto es importante, ya la población está creciendo más despacio, como que la humanidad ya se asentó conforme a los recursos, conforme a su medio ambiente y repito, yo creo que esas son cuestiones para crearnos algo de optimismo. Ya no estamos creciendo desmesuradamente, exponencialmente y llevamos ya ritmos de crecimiento moderados con los que se puede trabajar, donde la humanidad puede convivir y tendremos que trabajar en disminuir las densidades de población. Por ejemplo, México tiene 3 o 4 ciudades muy pobladas, zonas muy pobladas, pero ahí en fuera México es desierto. Desierto no en el sentido literal, sino que hay muchas zonas que falta por crecer. Entonces yo creo que sería más bien un problema de distribución que de cantidad de gente que existe en el mundo. Y ahorita al final, en la otra intervención hablaré de las soluciones malthusianas que muchos consideran que son las adecuadas. Bueno, ahí entramos a eso, Armando. Pues de acuerdo a la Biblia, parece ser que Jesús dijo multiplicados, y le han hecho mucho caso, le hemos hecho los humanos, porque vaya que nos hemos multiplicado. Efectivamente los países India, China,
pues están al revés, China, India, hasta están ahorita ahí disputándose muy cerca ya. Es que estaba revisando la cifra oficial. Sí. ¿Cuántos son? 1.400 millones. No, esa es para 2023. La cifra oficialmente 1.389. De Estados Unidos. El más poblado es China, 1.389. 1.393. ¿Ahorita? Ahorita. Y 1.412 China ahorita. Por eso les digo que... Es que no habíamos considerado los de las últimas 24 horas. Sí. Es que barro, qué cantidad. Por eso le digo que el mes que viene dicen que ya da la vuelta. Sí, bueno, ahí está el gran crecimiento poblacional que se está registrando en la Tierra. 8,000 millones de personas. Y bueno, es interesante. Si nos ponemos a pensar en que la Tierra pues siempre ha tenido las mismas dimensiones. El que ha crecido es el humano, los seres vivos, porque también hay animales, hay esos seres también que ocupan espacio y alimento en la Tierra. Aquí en México, por ejemplo, si nos venimos aquí a nuestro territorio mexicano, pues en una superficie de 1.964.375 kilómetros, es la superficie de México, ya estamos en 130.262.220 personas, en 6,000 más que en 2020. En 2 años hemos crecido a mí se me hace importante. 6,000 más no es poca cosa. Si lo vemos con el número, al parecer frío, pero si nos vamos a la demanda, lo que significa, lo que representa demanda de alimentos, servicios públicos, servicios, casas, habitación, infraestructura, carretera, hospitales, salud. Sí. Bien, Jesús. Sí, ahora justo eso. ¿Cuál es el problema de las superpoblaciones? Exacto. Es que hay regiones que están sobrepobladas y entonces hay una competencia por los recursos y por la contaminación que genera también, que no se alcanza, digamos, a llegar como a un equilibrio entre el número de personas que habitan una región y los servicios que demandan y los recursos que requieren, ¿no? Entonces este es un gran problema, pero también hay un tema que discute el mundo respecto a que los países que tienen menores posibilidades de acceso a recursos, por ejemplo, de extractivos, ¿no?, tienen también la mayor tasa de fertilidad. Y entonces encontramos, por ejemplo, que en África, que es una de las regiones menos desarrolladas en el mundo, tienen unas tasas de fertilidad de los más altas. Entonces, China, por ejemplo, que es una potencia económica que ahora empieza a desplazar incluso a otro gigante como lo es Rusia, vemos que sus tasas de fertilidad vienen bajando y sus tasas de natalidad vienen bajando, pero África, por el contrario, que no logran despuntar en nada prácticamente, pues sus tasas de fertilidad vienen subiendo y esto genera dinámicas de población que digamos, expulsan a las personas de sus comunidades y empiezan a generar dinámicas de complicación en otros países. Y estos fenómenos de migración también generan grandes problemas, si se quieren ver así, porque no hay cómo atenderlo desde sus regiones. Y esto no es culpa, por supuesto, de las personas que salen a buscar una mejor vida, sino porque el desarrollo no ha sido igual en todo el mundo. Eso es Juan. Sí, bueno, ya en los años 1820, el señor Malthus, fue un economista inglés, dijo que al final de cuentas el ser humano se iba a colapsar sobre su población por la gran cantidad que había, pero le falló bastante. El señor Malthus dijo que tendríamos que quitar a la mitad de la población en aquellos tiempos, fíjense, en aquellos tiempos ya decía, porque mientras la población crecía geométricamente, los recursos naturales crecían a ritmo aritmético, o sea que nosotros crecíamos más rápido que lo podríamos aprovechar los recursos, pero no contaba con la astucia de la ciencia y la tecnología. Por eso digo, la ciencia y la tecnología al final del día, hasta ahorita bajo los avances que tenemos, todavía nos permite el sostener unas poblaciones hasta los 10, 12, algunos hablan hasta los 20,000 millones de seres humanos, repito, bajo las condiciones actuales de ciencia y tecnología, pero al final del día las cifras van a bajar. Tenemos que comprender y comenzar a vivir con estas situaciones.
Y voy a poner un ejemplo muy claro. Yo me acuerdo que en los años 60, 70 decían que eran 80, que era más fácil comprar casa o conseguir trabajo. Les digo, sí, porque había más terreno disponible y había menos gente con la capacidad para contratarse las empresas. Por lo tanto, era muy escaso el recurso humano y había muchos terrenos. Ahora no hay terrenos y hay más gente que quiera trabajar, por eso los sueldos están tan bajos y no hay casas. Por eso, en ese sentido, la superpoblación sí afecta, pero si entendemos y empezamos a redistribuir a las personas, creo yo que pudiéramos tener unas convivencias mucho más efectivas y productivas. Eso es. Vamos a ir a una pausa, nos quedamos acá con Armando Ojeda, pendientes, y estamos hablando precisamente de la población mundial, 8,000 millones de habitantes hoy, 15 de noviembre, histórico sin duda, y estamos analizando pues lo bueno y lo malo. Vamos a revisar también la situación de México, cuáles son los estados del país con mayor población, cuáles son los estados con menor población, y dónde están los niveles de pobreza más altos, porque no se trata solamente de contar cuántos somos, sino cómo vivimos y dónde están los que viven mejor y los que viven peor, hablando de oportunidades de empleo y de desarrollo. Estamos hablando de la población a nivel mundial. Entonces, ¿dónde nació el habitante número 8,000 millones? Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana. Eso es, ahí está el dato simbólico. Una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, volvemos a la mesa de análisis. Línea Directa, información de verdad. Bien, aquí seguimos. La ciudad más poblada del país, ¿cuál es? La Ciudad de México. No es la Ciudad de México. Es la mega Tijuana. poblada. Es Tijuana. ¿Cuántos con mayor población. Proporcionalmente hablando, ¿Cuántos habitantes tiene? Sí, de acuerdo a la superficie. revísenlo. Yo me llevé una sorpresa, en verdad, en cuanto a las ciudades más pobladas. ¿Cuántos habitantes tiene Tijuana, bonito? Les voy a dar el dato. Tijuana tiene 1,922,000 habitantes. La ciudad, ¿no? Sí. La ciudad. Y la Ciudad de México tiene 1,835,000. O sea, La Ciudad de Tijuana ha México. crecido. La Ciudad de México. Iztapalapa, perdón. Iztapalapa, No. Por ciudades. ¿No? Bueno, la alcaldía. Por Sí. alcaldías más bien. Alcaldías, sí, Por alcaldías. municipios o cabeceras de Sí. municipios, ¿sí? Sí. Si lo Sí, ponemos porque- así, sí. Sí, porque ya toda la Ciudad de México, pues estamos en casi 10 millones. Son Casi 9, 10. Casi 10 millones de habitantes, ¿no? ¿Y quieren saber cuántos Pero humanos? a lo que voy es que la frontera, no sé si será el fenómeno de los migrantes, pero cómo ha crecido la población en los últimos 3 o 4 años. Tijuana ya no hay que hacer con tanta gente. Está asfixiado ya de lo que Están es la- saturados, y gente las por zonas todos lados, poblacionales gente en las banquetas, viviendo en la calle, con unos niveles de pobreza. Esto en cualquier momento va a generar problemas pues, muy graves, ¿no? De hecho ya los tiene, delincuencia, de ese tipo de delincuencia, ¿no? De gente que busca sobrevivir. Y bueno, pues es verdaderamente grave lo que está pasando en Tijuana. Armando. Pues sí, fíjate, hay una creencia, una suposición de que la Tierra, cuando alcance la sobrepoblación hacia donde está transitando, pues bueno, va en automático, quizá por naturaleza, va a empezar una especie de purga humana. De alguna manera no va a poder sostener, ser capaz lo que es la geografía, lo que es la naturaleza de la Tierra para mantener ese crecimiento. De acuerdo a la ONU, mira, ahorita llegamos a los 8,000 millones, pero va a seguir creciendo, de acuerdo a las estimaciones. Para 2030, la población podría llegar, ¿en cuánto tenemos? 10,000 millones. ¿Cuánto? Para el 2050, No. 10,000. En el 2050. A 10,000, así es. Por aquí tenía el dato, por aquí tenía Pero el bueno, dato. pocas palabras. Maestros también decían. 8,500 millones para el 2030. Sí. 9,700 millones para el 2050 y 10,400 millones para el 2100. Me preocupa Vamos a qué enredarnos iremos a hacer en el con- 2100. A ver, Pero si Armando, te no fijas aguanta un poco. Sí. Nos vamos a enredar con tantos A ver. números. Sí, no, yo lo que estoy diciendo, las estimaciones,
Si te fijas, las progresiones no es tan grande. Exactamente, a ver, si te fijas, los crecimientos están ya cada vez más pequeños. De 2050 a 2100, ¿qué vamos a hacer en 2100? ¿Qué vamos a hacer? Estás hablando de 50 años, Armando. Armando, a ver, las progresiones aritméticas están diciendo que hay una disminución en el crecimiento poblacional. Estamos alcanzando ya los máximos históricos. Sí. Y lo que acaba... y esto tiene una explicación muy sencilla. Las familias de hoy son de 2 hijos, ¿no? Y de 1 a veces. O de 1. Es parte de la la generación anterior, anterior era de 4, la de anterior era de 6, anterior de 8 o de más hijos. Es decir, vienen familias más pequeñas con un solo hijo o con 2 hijos, o familias que no tienen hijos. Así es. O parejas que no tienen hijos. Pero fíjate, Se llama la los tendencia. prefieren tener mascotas. Por ejemplo, ¿no? Ahora, en Sí. términos poblacionales de crecimiento poblacional y eso, pues es respetable, Sí, no, digamos claro. que Son- ecológicamente sustentable. Son decisiones de cada quien, pero... Los requerimientos de alimentación van disparándose. Pero sí ha bajado mucho el ritmo de crecimiento de la población. Sí, en 200 años, nomás para poner un ejemplo, crecieron de 2.000 a 8.000. En 200 años se crecieron 6.000 millones de personas. Estás hablando que en 50 años nada más vamos a crecer 2.000. Te está hablando que aritméticamente están bajando el número. Sí. Vamos a... WhatsApp 6671-028836. Aquí estamos de regreso en radio, estábamos hablando acá en redes sociales, estamos hablando de la población mundial y Jesús comentaba algo importante. Ya hoy las parejas, la tendencia es menos hijos. Sí, hoy las parejas sí. tienen entre 2 y 1 hijos, ¿no? Sí. Nuestra generación anterior tenía 3 o 4. O Las 10. generaciones anteriores, 6 o más hijos. Pero no es por planificación, Entonces viene una tendencia mundial a tener menos hijos o incluso a no tener hijos. Y eso, pues, es ecológicamente sustentable, lo decíamos, y pues, respetable también a quien quiera o no. Incluso hay regiones del mundo o países del mundo en donde se paga a familias por ir a habitarlas. Igual ahorita damos el nombre de algunos países y regiones en donde están los gobiernos motivando a que las familias o tengan hijos o puedan venir familias a habitar regiones que prácticamente están quedando desoladas. Así es. Hablábamos también hace unos días, Juan, de cómo se han encarecido los costos de la vivienda y la renta. Y esa es una de las principales necesidades que tienen los seres humanos, pues cuando se casan. Antes de tener familia, pues es tener una casa, tener un patrimonio, por lo menos un lugar donde estar. Y esto, bueno, pues también tiene que ver con las decisiones que toman las parejas hoy de no tener hijos, o tener 1 o tener 2 hijos. Sí. La situación económica principalmente, ¿no? Sí, claro, y hablando de los números, ahorita en el corte decíamos, en 1800 había 2.000 millones de seres humanos, 200 años después hay 8.000, crecimos 6.000 millones en 200 años, pero las proyecciones que está dando la ONU es que en los próximos 50 años no vamos a crecer esos ritmos, vamos a bajar muchísimo esos ritmos, y al final del día es un problema de densidad, más que de la cantidad de personas, es un problema de densidad. Y para datos curiosos, nomás para hacer un poquito más light, más sencillo la mesa, ¿saben cuántos seres humanos han vivido en la historia de la humanidad? Todo, incluyendo los 8.000 de ahora. 108.000 millones de seres humanos, según las proyecciones, es lo que han vivido. Había ahí un debate que decía que todos los seres humanos que habían vivido a lo largo de la historia eran mucho menos que los 8.000 de ahora, y no, son 108.000. Está más sobrepoblada la gloria, entonces, Juan. Parece que sí, y aquí me dicen redes sociales, pues finalmente hay que aplicar la solución de Thanos. A ver, explícale a la audiencia. No, la gente sabe muy bien, los que vieron el universo Marvel. Pero los que no vieron. Thanos decía que teníamos que terminar con la mitad de todos los seres vivos de un plumazo para hacer todo más sencillo. Lo comentaba Armando hace un momento. Y repito, lo dijo Malthus hace 200 años Así y es. lo falló. Y le falló espantosamente las proyecciones de Malthus. A ver, Armando. Pues sí, mira, ahorita que comentaba Jesús respecto a que las familias en la actualidad pues están planificando más. La planificación, no sé si sea por conciencia respecto a la sobrepoblación o por la necesidad económica. Más que nada yo creo, me inclino a pensar que es la necesidad económica, el encarecimiento que ha sufrido pues todo lo que es la infraestructura en cuanto a vivienda, atención médica, y ahora los nuevos matrimonios
están planeando muchísimo más las familias. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los empleos también están difíciles, los buenos empleos, por supuesto. Ya hemos visto que incluso instituciones como el Infonavit pues han dejado también de operar de la manera que lo venían haciendo hace 10, 20 años, 30 años. Ya los sistemas de promoción, de apoyo de la vivienda para los trabajadores han venido a menos. Y bueno, aquí entra más que nada, yo creo, insisto, la idea de planificar para vivir mejor. Sí. Ahora, el COVID pues también hizo su parte, ¿verdad? En lo que se refiere le puso una a la depuración de la población. Lamentablemente, pues muchos jóvenes murieron también ahí. La violencia, Víctor, las guerras también. Y se diga la violencia, y ya lo hemos comentado, los accidentes, las muertes por accidentes, ¿no? Ya comentamos sobre eso. Jesús, vamos contigo. Sí, bueno, además hay que tomar en cuenta que la esperanza de vida de la humanidad también va incrementándose y que esta misma tiene variaciones en regiones, pues ahí no es lo mismo la esperanza de vida en el norte de Europa que en el sur de África, por ejemplo. Entonces eso también tiene repercusión. Ahora, hay países que están teniendo problemas con su población. ¿Por qué? Porque tienen poblaciones que van eventualmente a hacerse viejas. Así es. Y como no está habiendo nacimientos, no van a poder sostenerse económicamente en un punto. Entonces los gobiernos están previendo que para tantos años, tal vez 10, 15 o 20 años, es necesario que exista población joven que pueda, digamos, mantener las economías de estas regiones. Y son países generalmente que están en la franja del norte de Europa, tal como lo decíamos, en algunas regiones de Italia, en algunas de las islas griegas, están teniendo verdaderos problemas de población. Y entonces ahí es donde te pones a reflexionar sobre cuál es el futuro de la humanidad, donde seguramente vendrán, y así lo estipulan algunos analistas del futuro o futurólogos, como se hacen llamar, que vendrá un mundo tal vez sin fronteras en algún momento, donde digamos no va a haber ya tanta restricción para que poder mantener la sostenibilidad de algunos países, donde vamos a ver fronteras abiertas, por ejemplo, para que muchos africanos pudieran estar viviendo en algunas partes donde se puedan, en la parte norte de Europa. Donde puedan además tener oportunidades, porque como lo ha hecho Portugal, por ejemplo. Tenemos ahí el problema del hambre, ¿no? En África, o sea, hay gente que sigue muriendo de hambre. Sí, estaba viendo cosas curiosas también, datos. Ahorita 500 millones de personas habitan solamente en 28 ciudades, pero se habla que para el 2050 el 66% de la población va a vivir en estas 28 ciudades. O sea, más de la mitad de la población va a vivir en 30 ciudades. Eso habla cómo la densidad de población se va a seguir juntando la gente y no vamos a desparramar, digamos, a la humanidad. En el 2050, repito, más de la mitad de la población va a vivir en 30 ciudades. Pues se me hace una locura cómo van a ser estas ciudades. Y ahorita son las 10 principales más pobladas: es Tokio, Cantón, Shanghái, Yakarta, Delhi, Seúl, Karachi, Pakistán, es Bombay, Manila, Ciudad de México. Son las 10 ciudades más pobladas del mundo. Eso es, Armando, nos vamos 30 segundos. Sí, mira, este envejecimiento de la zona norte europea, de la zona europea, que dice Jesús, pues sí, incluso se estuvo, me tocó ver hace unos años un reportaje en donde estaban el gobierno incluso buscando semilla joven para rejuvenecer y revitalizar la población. Pero el problema para ellos también tenía que ver la forma en que energizan a la población con sangre joven, pero también este envejecimiento del sector poblacional encarece también el gasto del gobierno. Claro. Aumentan las jubilaciones, entre más larga sea la vida, más es el aumento en jubilaciones, en procesos de atención a los adultos. Entonces toda esa situación la están previendo como un problema a futuro. Nos vamos, Jesús, 30 segundos. Pues sí, la fuerza económicamente activa pues queda desfasada de imagínate, todos aquellos que están requiriendo servicio, la medicina geriátrica, y pues queda como un espasmo de tiempo entre los que apenas van a nacer y los que van a producir. La verdad es que hay países que tienen mucho riesgo. México no está en este momento en esa crisis.
es momento también para pensar el futuro, por lo menos a 30 y 50 años, cosa que los gobiernos nunca hacen. Así es. Aquí nos preguntan, ¿cuál es la ciudad ideal para vivir en México? Considerando número de habitantes y oportunidades de desarrollo. La zona del Bajío, en la zona de Querétaro, Sí. Aguascalientes Bueno, Mérida. y Mérida. Esas 3 ciudades son las... Me comentaban Monterrey, bueno, Ya estamos complicados. Monterrey está muy complicado y es muy cara la vivienda en Monterrey. Más cara que en la Ciudad de México. Querétaro, Aguascalientes y Mérida son las ciudades que hasta ahorita dicen que son... ¿Ahí te las gustaría vivir? Sí, y aparte todos los niveles de calidad de vida ahí es lo que está mostrando trabajo, por precio, por seguridad incluso. Esas 3 ciudades son las que pintan para ser de las mejores en los próximos 20, 30 años. Muy bien. Bueno, pues estamos todavía en México tranquilos, todavía andamos alrededor de 130 millones, nada que ver con los 1.400 millones de China. Y Culiacán tampoco es una de las ciudades despreciables para vivir. Es un poco cara, pero es una ciudad que tiene mucho potencial también. Y los indios de la India, si se les dice, los indios ya, el próximo mes les van a dar la vuelta. Sí, por lo que va. Pues nos vamos, gracias Armando, gracias un gusto, Juan. Jesús, muchas gracias. Somos 8,000 millones de habitantes oficialmente hoy. Gracias a toda la producción, todo el estado. Y les recordamos, si algo sucede en las próximas horas, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Y si nos permiten, aquí estaremos mañana tempranito a las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa, Información de Verdad.